El lunes santo en el Evangelio de San Marcos comprende unos pocos versículos del capítulo 11, del versículo 12 al 19. Y este día está centrado en tres palabras: la higuera, el templo y la higuera. Jesús pasa con los discípulos en ese retorno de Betania a Jerusalén por el lado de una higuera y se asombra de que no tenga frutos, aunque el texto diga que no era tiempo de dar frutos. Pero la relación con el templo es muy importante porque la siguiente escena muestra a Jesús en el templo de Jerusalén. Tradicionalmente decimos que purificando el templo, y después al otro día van a pasar de nuevo por la higuera y van a notar que la higuera se secó. Estas tres palabras, higuera, templo, higuera, aparecen en esa forma varias veces en el Evangelio de San Marcos y se denominan contextos, referencias o marcos literarios. La higuera es un signo de lo que debería ser el templo y el templo debería dar frutos como los da la higuera. Deberían ser los higos de los que hablábamos en el día de ayer, en el día domingo. Los frutos que debería dar el templo no son constatados ni por Jesús ni por los pobres. En ese momento el templo de Jerusalén no pone en comunión al pueblo con el Señor. Al contrario, el pueblo se siente explotado por las ofrendas, por los sacrificios. Incluso más adelante vamos a encontrar la escena de la viuda que da lo que tiene para vivir sosteniendo el templo, cuando era el templo quien debía sostener a las viudas y a los huérfanos. La crítica de Jesús no es al templo en cuanto tal, sino a la gestión del templo. Y recordemos que críticas contra el templo de Jerusalén por su gestión ya las teníamos desde el tiempo de Isaías en el capítulo 1, el capítulo 23 de la profecía de Jeremías y varios pasajes de la profecía de Ezequiel. Recordemos ese texto de Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios. De manera que la crítica al templo es muy antigua, llevaba una crítica más de 500 o 600 años. Y también Juan Bautista, con su manera de proceder, había criticado al templo. Como el templo no da los frutos esperados por Dios, no pone en comunión a los creyentes con el Señor, el templo se secará. Esa crítica al templo se consolida con la destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén por parte de los romanos entre el año 66 y 74. De modo que cuando se escribe el Evangelio de San Marcos, también los otros evangelios, ya el templo está destruido por el imperio dominador en Israel, de manera que es una constatación. El templo que no pone en comunión a los creyentes con Dios no tiene sentido. Y la destrucción del templo facilita una nueva comprensión de la relación espiritual de los seres humanos con Dios. Ahora todo el culto y todo el templo se abre a todas las naciones y a todos los seres humanos, en este caso del Evangelio, incluso a los gentiles. Que este marco de referencia, higuero, templo, higuera, nos ayude a revisar nuestra relación con Dios y con los hermanos y que podamos dar los frutos del culto, que son la compasión, la misericordia, la reconciliación y el servicio.